Boa tarde, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de verano en la sesión de la tarde de hoy con una conferencia que lleva por título La apropiación de los recursos estratégicos en las áreas vacías, la minería extractivista en la península ibérica, y para ello contamos con Jorge Juan de Dios, al que agradecemos su presencia aquí en Guarda. Él trabaja en la Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, pero verdaderamente el por qué está aquí tiene poco que ver con ese trabajo profesional, digamos, sino más bien por sus inquietudes con el tema de la minería, de la explotación de los recursos, de la extracción de esos recursos en el medio rural, sobre todo en estas zonas de baja población y donde los intereses foráneos de las empresas mineras pues explotan, sobreexplotan y extraen esos recursos. Ayer nos hablaban en Fundao de la explotación del litio. Esta mañana los que hemos estado en el panel último de la mañana en esta sala, también desde Brasil se nos hablaba de estos problemas, de esta extracción de los recursos minerales de las poblaciones, ¿no?, por las grandes empresas, en función de esa sostenibilidad y esa seguridad energética en el mundo español y en el mundo ibérico, ¿no? Entonces esas preocupaciones han sido siempre algo personal en Jorge, y por eso nos acompaña hoy. Además está preparando su tesis doctoral precisamente sobre estos temas, con lo cual creo que estaba perfectamente capacitado para ilustrar estos problemas de esta minería extractivista en la península ibérica. Y sin más, cedo la palabra agradeciendo una vez más tu presencia aquí. Muito obrigada, Maribel. Obrigada a todos, obrigado a todas por vuestra presencia hoy aquí, esta tarde. Y quiero empezar pues agradeciendo la invitación del Centro de Estudios Ibéricos a presentar estos avances de esta investigación que, como muy bien dice Maribel, estoy llevando a cabo. Siempre para mí es un placer estar en Guarda, estar en Portugal, me siento como en casa. Hoy también nos acompañan colegas con los que comparto actividad profesional, como Adem Estrella, José Gómez. Y bueno, pues agradecer especialmente a Maribel y a Valentín la invitación de hoy, porque yo sé que han tenido mucho que ver. Ahora explicaré por qué. Y bueno, pues espero que sea de vuestro interés. Bueno, el título de la charla es la apropiación de los recursos estratégicos en las áreas vacías, el caso de la minería extractivista en la península ibérica. Mi objetivo hoy es un poco aportar conocimiento a las dinámicas que están teniendo lugar en torno a los conflictos socioambientales en estas áreas que están sujetas a procesos de despoblación y envejecimiento. Desde mi experiencia, obviamente, investigadora. La tesis doctoral se llama así: Conflictos socioambientales en las sierras y valles abulenses, el triángulo del feldespato, que ahora pasaré a comentar. Y bueno, pues me dirige la tesis Beatriz Pérez Galán, pero me codirige también la tesis mi querido catedrático y amigo, doctor Valentín Cabero Dieguez. Bueno, podría empezar por decir qué relación tiene el título de la tesis con el título de esta conferencia. Y es que los valles y sierras abulenses, situados al norte del sistema central, en Ávila, son territorios de montaña sometidos a esos procesos de despoblación y envejecimiento y todas esas patologías asociadas. Esa España vacía, vaciada, o como tengo un amigo que también es un activista dentro del desarrollo rural, vacilada, ¿no? Son territorios que están amenazados por la minería extractivista. Trataré de aportar a qué nos referimos a esta nuevos emprendimientos mineros, qué les hacen de diferentes a esa minería tradicional que se ha venido
desarrollando en algunas de nuestras comarcas también interior, como pueda ser Palencia o León o Asturias, y que están generando importantes conflictos ambientales. Por lo tanto, sobre recursos estratégicos, que esto depende de dónde salga o de dónde venga el discurso. Pueden ser materias primas estratégicas, si nos centramos en la estrategia europea de materias primas, pero que impactan en recursos estratégicos para las comunidades locales. En muchos casos, la disponibilidad y la contaminación de las aguas para poder garantizar la pervivencia social y económica de esas comunidades locales. Luego son estratégicos, depende. Europa da un discurso, los gobiernos autonómicos se alinean a ese discurso, los medios de comunicación en su discurso también influyen en la opinión de la sociedad civil o de parte de la sociedad ajena a todas estas realidades comarcales o rurales o de estos territorios, pero luego hay unos recursos estratégicos y hay unos impactos también en el territorio que hay que tener en cuenta. Son absolutamente legítimos que las comunidades locales están, en este caso los territorios, están defendiendo. Y luego, ¿qué tiene que ver? Si voy a hablar de un triángulo localizado, de un conflicto social, socioambiental localizado en una parte de Ávila, ¿qué tiene que ver con este título de la charla de la península ibérica? Bueno, pues que las plataformas y asociaciones ciudadanas no a la minería en Ávila están trabajando en red con otras tantas asociaciones, tanto de España como de Portugal. Es la agrupación de plataformas ciudadanas no a la minería a cielo abierto en la península ibérica. Como os decía, la agrupación en un mapa, en un Google Maps, ahí podemos localizar los conflictos socioambientales a las que pertenecen estas agrupaciones o estas plataformas ciudadanas de no a la minería a cielo abierto en la península ibérica, que, como vemos, se localizan fundamentalmente en la zona oeste de la península ibérica. También estaría incluida en esta plataforma, en esta agrupación ibérica, la agrupación ciudadana en defensa de Covas de Barroso, tenemos ocasión de comentar, pero fundamentalmente se localizan en la España interior, en la península ibérica del interior y además en zonas fronterizas, zonas montañosas. En concreto, el Triángulo del Feldespato se localiza, bueno, geográficamente muy cerca de la ciudad de Ávila y muy cerca de la capital, Madrid. ¿Y qué relación tiene el título de la conferencia con el título del curso, que tiene ese título tan sugerente de Nuevas Fronteras, otros diálogos? Bueno, pues puedo deciros que los movimientos sociales ya han iniciado, los movimientos sociales hispano-lusos ya han iniciado un diálogo y llevan tiempo haciéndolo, diálogo, cooperación, colaboración en torno al objetivo de defender los territorios. Curiosamente, la referencia a nuevas fronteras, también podríamos hablar de nuevas fronteras de diálogo y de cooperación, pero también de nuevas fronteras extractivistas. Y es que fundamentalmente es el sur de Europa hoy donde se están localizando los nuevos emprendimientos extractivistas, lo que se ha llamado la frontera sur extractivista en Europa. Luego ya podríamos empezar con una pregunta que podríamos luego llevar en algún momento al debate, es ¿qué diálogos puede establecer la academia con estos movimientos sociales? ¿O qué implicaciones tendría para el territorio y la defensa de sus recursos esta colaboración, movimientos sociales y academia, que ya se ha dado en alguna ocasión, en algún coloquio, en alguna reunión entre academia y movimientos sociales, y ha sido muy fructífera, pero no se ha mantenido en el tiempo. Bueno, sí que me gustaría enmarcar un poco la tesis, porque en función del marco que os voy a ofrecer, así se entenderán mejor los datos que hoy pretendo exponeros para su discusión y su debate. Y es un poco respondiendo a una primera pregunta, el porqué de esta tesis, el cómo se está haciendo la tesis, un poco la metodología, y el para qué o para quiénes
va dirigida esta tesis? Bueno, en primer lugar, el por qué, pues tenemos una forma de ver, de interpretar o de comprender el mundo, y vemos siempre a nuestro alrededor que a nivel local se localizan actividades molestas, actividades contaminantes en territorios, en barrios, en zonas que, digamos que, están sometidas a cierta desigualdad o cierta periferia con respecto a los centros de desarrollo. Es decir, son zonas donde, aparte, en el caso de la materia prima a extraer, aparte de la asistencia a ese recurso, se dan unas condiciones económicas, sociales y políticas determinadas. Ahí lo dejo. Y desde el punto de vista global también asistimos a ciertos emprendimientos cuando ya van tomando ciertas dimensiones, como pasa en algunas zonas en Colombia o por hablar de América del Sur o en algunas zonas de Centroamérica, como en México, donde se están concentrando estas actividades extractivistas y están provocando violencia, guerra y desplazamientos forzados de la población que los padece. Entonces es una forma de ver lo que está ocurriendo o de interpretar o de comprender el mundo con ciertas claves. Pero también está una forma de actuar, una forma de estar, y es que desde la academia se están generando interesantes marcos de interpretación de estas actividades extractivistas. Fundamentalmente en América Latina, donde existen observatorios ligados al tema del extractivismo, como el Observatorio Social de América Latina o el Observatorio de Conflictos Medioambientales de América Latina, como el OCMAL, el OSAL, y ciertos profesores vinculados a todas estas situaciones que está provocando el extractivismo. Pero también la sociedad civil nos está dando lecciones sobre marcos de acción, sobre estrategias, sobre cómo se organizan, aunque no tengan experiencias previas. Lo veremos en el caso del Triángulo del Feldespato, donde se localizan estos emprendimientos extractivistas. Es una sociedad que no tiene un bagaje previo significativo. Y una forma también de dar retorno, de aportar valor o de dar retorno a esa sociedad que nos ha formado, que ha hecho ser que seamos los quienes somos, y uno desde su humildad, pues tratar de aportar a los movimientos algo de conocimiento, algo de comprensión de conflictos. Hemos estado haciendo un trabajo que ya comentaremos, de intentar deslocalizar el conflicto. Cuando un movimiento ciudadano, una plataforma, una asociación ciudadana se enfrenta a los primeros momentos de pánico, lo que está es fundamentalmente en una posición de intentar cumplir plazos, de hacer alegaciones, de hacer lo que se necesita también desde la academia, que estamos un poco en el back, estamos detrás de esa primera línea, pues intentar ampliar esos marcos de interpretación. Decir, lo que está ocurriendo aquí está pasando en otros sitios, provocar a partir de ahí alianzas, pensar que esto está pasando en latitudes muy alejadas como pueda ser América Latina, pero son los mismos operadores, los que están trabajando allí, los que vienen a explotar aquí. Luego van a venir con sus estrategias y van a provocar también, y podemos anticipar sus dinámicas. Bueno, pues esto es lo que podemos aportar, los que estamos en la retaguardia, porque los que están en primera línea están en primera línea, ¿no? Y también darles a conocer ciertas herramientas, como los mapas colaborativos del Atlas de Justicia Ambiental, del que hablaremos luego. Bueno, el cómo se ha hecho esto, pues como es una investigación que fundamentalmente trata de identificar procesos, no aspectos cuantitativos, es una investigación básicamente cualitativa, aunque tiene, cuando hace falta, el acceso a esos datos que a veces son necesarios y que he traído para exponeros. Deciros que la persona que hoy os explica o está aquí haciendo esta conferencia es una persona que viene de lo cuantitativo, porque yo soy de formación economista, aunque he tenido un tránsito por la geografía como ciencia de síntesis y de estudio del territorio, y ahora estoy en la antropología. Con lo que yo he ido, en estos 5 años de investigación, he ido haciendo desde una perspectiva general a una perspectiva desde dentro del territorio, que es lo que yo os vengo a mostrar. Cómo están actuando los movimientos sociales desde dentro, en un caso de un territorio que está sujeto a estas dinámicas de despoblación y de envejecimiento, donde a priori incluso la prensa
en los inicios del conflicto puede pensar que allí no vive nadie y que por lo tanto amenazas de la minería extractivista en un pueblo fantasma, dijeron en la Sierra de Ávila. No sabían lo que se iban a encontrar. Bueno, perdonad, entonces esta investigación cualitativa, ¿qué se traduce? Pues en técnicas cualitativas que seguro que vosotros conocéis mejor que yo. Grupos de discusión, de identificación de conflictos socioambientales en una zona concreta, allí en los valles y sierras abulenses, nos ayudaron a identificar conflictos históricos que habían ocurrido en ese territorio, por si eran determinantes o condicionaban el desarrollo del actual conflicto, porque allí donde parece que existe una dinámica, una identidad, una cierta bagaje de movilización, parece que uno tiene mayor predisposición al éxito en nuevos conflictos, ¿verdad? Bueno, pues identificamos a través de un grupo de discusión conflictos que se habían dado. Algunos ha participado muy activamente Valentín Cavero, como fue el intento de embotellar el agua del Corneja a través del Grupo Pascual. Esto estamos hablando de hace 5 años, profesor, 7 o máximo. Bueno, se hicieron entrevistas grupales, se contrastó con las juntas coordinadoras de las plataformas ciudadanas los datos que íbamos extrayendo para contrastarlos con ellos. De hecho, es que colaboraron en su elaboración, como tendremos oportunidad de ver, y luego se hicieron entrevistas individuales a personas del territorio. Estaban, bueno, viviendo de primera mano el conflicto, porque nos interesaba mucho esas historias de vida o esas biografías, esas dinámicas territoriales que habían vivido, esos cambios tan fuertes que están de marco y de escenario y como actor principal del medio rural de 60 años a esta parte, sus lenguajes de valoración, porque en un conflicto socioambiental generado por el acceso o por el control de los recursos naturales y del territorio, donde hay actores enfrentados, cada uno tiene su valoración del paisaje, del entorno, de los recursos. Unos tendrán una valoración netamente empresarial, de materia prima, y otros tendrán una valoración que forma parte de su cultura y de su acervo cultural, esa relación, ese territorio construido, esas actividades económicas que se han mantenido en el tiempo gracias a la preservación de esos recursos naturales. Luego hay un sentimiento de conservación y de sostenibilidad del tiempo frente a la esquilmación. Yo vengo 20 años, extraigo el material, la materia prima y me voy. La visión de las comunidades locales a 100 años, eso es impensable. Que usted me está hablando de un proyecto de explotación a 20 años y yo llevo aquí siglos y podría seguir siglos, y usted lo que me viene a plantear es poner en riesgo determinados recursos naturales que me van a perjudicar o me van a hipotecar mi futuro, ¿no? Bueno, ¿qué deciros de las redes sociales? Hoy la presencia en ese territorio, y lo hemos estado hablando con el profesor Juan Andrés, es a través de la población vinculada, es a través de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los Facebook, etcétera, con ventajas y con serios inconvenientes. Y bueno, pues también la cartografía crítica, ¿no? Esos mapas colaborativos, como es el Atlas de Justicia Ambiental, que no sé si conocéis, me gustaría si me decís, ¿conocéis, Adile, el Atlas de Justicia Ambiental? Bueno, absolutamente. Hay casi 4.000 conflictos mundiales absolutamente catalogados y absolutamente descritos, que nos pueden hacer, y si tenemos tiempo podríamos brujulear a través de esa herramienta. Es una herramienta muy útil para los movimientos sociales porque se visibiliza su conflicto, se lleva desde la escala local, donde está teniendo lugar, a un plano internacional o mundial, pero para la academia es una fuente de investigación y una fuente de datos formidable. Entonces te permite meter filtros y ver los conflictos mineros que hay en las áreas rurales de Colombia. Y te van a salir referenciar los 15, 20 conflictos. Si lo quieres hacer en América Central, te saldrán desde México, Salvador, Nicaragua, absolutamente fundamental.
que los puedes descargar en PDF, te sumas los PDFs y luego en un rato haces un análisis un poco, aunque sea por encima. Luego, como tienes muchos documentos vinculados, te permite hacer un gran análisis en profundidad. Bueno, este análisis cualitativo se ha traducido en que, obviamente, cuando uno pide a una ciudadanía que está en primera línea de fuego que quieres hacer una tesis sobre la lucha o sobre la resistencia al conflicto en el que están participando, tienes que ir de la cartera con decir, y yo a cambio te puedo ofrecer algunas cosas, pequeñas a lo mejor en relación con lo que tienes encima. Yo te ofrezco que podamos estar y podamos visibilizarnos en el Atlas de Justicia Ambiental. Y todo el que quiera conocer el conflicto, ahí que hay una redacción un poco pormenorizada del conflicto, se pueda hacer una idea. Muchas de las nuevas incorporaciones a las plataformas ciudadanas, porque han surgido nuevos expedientes mineros, se han nutrido de la información del Atlas de Justicia Ambiental, porque si no tendrías que ir a 40 artículos de prensa, ¿no? Bueno, esto se ha traducido en que hemos escrito algunos artículos en prensa digital, con lo que sabemos que son acciones, no son de protesta en la calle, que es más o menos a lo que estamos acostumbrados en los movimientos ciudadanos, en lo que se ve, sino son acciones de expresión, son acciones que permiten llegar a más gente, porque tú vas a una revista, a un periódico digital y te puede estar leyendo más gente que la propia gente de las plataformas. Entonces hemos escrito algunos artículos y luego hemos participado, obviamente, en charlas informativas, en abrir marcos de interpretación, en tratar de transferir algún conocimiento generado en el propio conflicto del feldespato a esta nueva fase en la que se está viviendo el conflicto en uno de los vértices del triángulo del feldespato y decir qué bueno se ha hecho en algunas de las acciones que se han hecho para traerlas a la nueva realidad. Pero el para qué o el para quiénes de esta tesis, directamente lo digo, porque a los investigadores se nos pide objetividad, pero no necesariamente una neutralidad. Esta tesis es una tesis al servicio de los movimientos sociales, porque los conflictos socioambientales tienen una característica común a todos ellos, y es que, aparte de esos diferentes lenguajes de valoración, esa relación o interacción contenciosa entre los actores que participan en el conflicto se dan en un contexto de asimetría de poder clarísima, en contra de los movimientos ciudadanos, que se organizan precisamente por eso, porque no tienen acceso a las esferas de poder o donde se decide si se pone o no se pone la mina. Por eso crean plataformas, ya lo diremos. Entonces traigo dos posiciones antagónicas que parece que pueden ir o conducir a la polarización, y esto a lo mejor científicamente no es lo más adecuado, pero sí que me parecen representativos. Un tipo que dice, por supuesto que hay lucha de clases, pero es la nuestra la que lo está ganando. Y otro, Joan Martínez Alier, padre de la ecología política, uno de los padres de la ecología política, de la ecología de los pobres, que se llama la ecología de los pobres, y esto, bueno, daría lugar a una disertación sobre el concepto de justicia ambiental, que dice, somos ecologistas infantiles ante un desarrollo senil, ante un desarrollismo senil. Y es verdad que uno tiene la sensación de que hay un eterno renacer de los movimientos sociales donde no se retiene la experiencia previa, no se transmite, no se sistematiza ese conocimiento y, por lo tanto, surge un nuevo expediente en no sé qué pueblos del Valle del Corneja y entonces todo lo que se ha hecho es como si no contara. Bueno, pues esta tesis está al servicio de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque pretende dar respuesta a algunas preguntas formuladas o algunas percepciones evidenciadas por los propios protagonistas. O sea, tratamos de dar respuesta a preguntas o a percepciones o a hipótesis que nos plantean los activistas de los movimientos sociales en las entrevistas que hacemos. También pretendemos dar algunos retornos de los avances de la investigación y que eso les dé lugar a que configuren nuevas estrategias. Y vamos a verlo a continuación. A ampliar los marcos de interpretación. Cuando llegamos
y empezamos el conflicto y empezamos a hacer el estudio con las plataformas y asociaciones antimina en la Sierra de Ávila, vamos, en el Triángulo del Feldespato, perdón, tenían la sensación que como las empresas que los promovían, esos emprendimientos mineros, eran empresas locales, no tenía nada que ver el feldespato con las cadenas de valor globales, ni con la economía global. Si se llama Antonio y Javi SL, quien va a explotar la mina, si se llama Hormigones Sonsoles, Sonsoles es un nombre muy abulense para los que no sé, que me estás hablando que detrás de estas empresas, pequeñas empresas, hay multinacionales, obviamente, son empresas mineras que se llaman Junior, que lo que hacen es promover un expediente y cuando tienen el permiso de investigación concedido, el permiso de explotación lo venden a la multinacional. Pero aquí hay multinacionales detrás. No subestimemos al enemigo. Y ahora lo vamos a ver cómo esto se traduce en la península ibérica y cómo están las multinacionales presentes en todos estos emprendimientos. Entonces, todas estas cosas, les dijimos, no podéis ultralocalizar el conflicto. Este conflicto que estáis vosotros viviendo, lo están viviendo otras comarcas rurales en la península ibérica y tenéis que buscar alianzas. Ya lo estaban haciendo, pero les das todavía un sentido. Esto es un movimiento extractivista a nivel global. Lo que pasa que después de haber explotado muchas zonas de América Latina y habiendo dado lugar a serios conflictos y serias inestabilidades sociales y políticas en la zona, tienen que buscar otras zonas. Tienen que buscar otras zonas que sean amigas de la minería en las que no haya esa inestabilidad social, política que están generando y que han generado después de décadas de explotación en América Latina. Estamos hablando de que confluyen paramilitares, de que confluyen las propias organizaciones mineras, que confluyen mafias que tienen que ver con los permisos a los pequeños mineros ilegales que tratan de asentarse y recoger los residuos que genera esa actividad minera más grande, y todo esto enfrentados a unas comunidades locales que se han dedicado a la agricultura y la ganadería. Luego la cosa está servida. Muertes de dirigentes, muertes de activistas socioambientales, violencia, desplazamiento, está claro. Bueno, y por otro lado, pues, el testigo de la ecología política. La ecología política nos está diciendo, por favor, hacer un relato de los conflictos, escribirlos. Hablar de las estrategias que se han llevado a cabo en esos territorios para que cuando vuelvan, que volverán, no para los recursos mineros necesariamente, vendrán a por el agua, vendrán a por el suelo, vendrán a por todo a la vez, que alguien sepa cómo se organizó este territorio, que alguien pueda leerlo, que el joven de dentro de 20, 25 años, yo he hablado con activistas que han estado en un conflicto hace 20 años y no se acuerdan muy bien de cómo lo hicieron, tienen vagos recuerdos. Bueno, pues todo esto, una metodología participativa o cualitativa, o esta investigación participativa, lo que ha dado lugar es a un continuo replanteamiento del plan de investigación, en forma de hipótesis, en forma de preguntas de investigación. Bueno, le ha dado una complejidad que a lo mejor la investigación cualitativa no tiene. Entonces, me lanzo con la última parte, o con la tercera parte, que quizás sea la más importante. ¿Cómo vamos? Bueno, aquí voy a plantear algunas preguntas, algunas hipótesis, y voy a presentar algunos datos. No me quiero entretener. El contexto sociodemográfico, político, económico es determinante, aparte de la existencia del material o de la materia prima en sí, para que se localicen los emprendimientos extractivistas. O dicho de otra manera, un contexto de desigualdad, de exclusión territorial, social, es propicio al emprendimiento, a los emprendimientos, y el objetivo, el medio rural que está sujeto a estas dinámicas negativas como la despoblación y envejecimiento, ¿está igualmente expuesto al extractivismo o hay grados? Vamos a ver que sí. Bueno, para eso que hicimos el análisis de estos conflictos en la agrupación de plataformas no a la minería en la península ibérica.
Hicimos algunos marcos teóricos y os voy a presentar algunos datos. Bueno, ya habéis visto el mapa de estos 20 emprendimientos y lo primero que tuvimos que hacer fue que a partir del concepto de extractivismo, neoextractivismo, que habían trabajado algunos colegas nuestros en América Latina como Acosta, Eduardo Gudinas o María Estela Svampa, identificamos algunas patologías propias del extractivismo y tratamos de dilucidar o de determinar si la mayoría de estas patologías se estaban produciendo en los conflictos que están ocurriendo en la península ibérica. Por deciros algunas cosas, ¿vale? No me voy a detener, pero claro que hay una gran escala de los emprendimientos y grandes inversiones de capital. O sea, las dimensiones de los emprendimientos mineros están siendo grandes. No tan grandes como en América Latina, pero están siendo grandes, porque viene un capital muy importante en cantidad y, por lo tanto, trabaja sobre las dimensiones de escala. Se trata de economías de enclave, no tienen encadenamientos locales, no tienen encadenamientos con la economía local. Eso es una economía de enclave. Extraigo y me voy. Y no transformo en el territorio en el que estoy, no me articulo con la industria pesada o minera, porque no la hay, que haya en el territorio. Entonces son cadenas de valor globales que tienen eslabones muy separados geográficamente. No tienen implicación, son economías de enclave. Esto lleva a una desorganización, un debilitamiento de los modelos de desarrollo locales. Si yo me baso mi desarrollo local en la ganadería, en productos de calidad, en la apicultura, en la agricultura, en el turismo rural, esto lo que viene es a impactar sobre ellos directamente. Tiene un escaso valor interno de retorno, un escaso generación de empleo. Son actividades intensivas en capital. Estamos hablando de una mina de feldespato de unas dimensiones de en torno a un campo de fútbol en cuanto a volumen y de 14 pisos de altura, generan 8 puestos de trabajo y además muy especializados, porque manejan unas máquinas muy costosas y muy peligrosas. Y luego los impactos sociales y ambientales en la salud, en el agua, en los derechos humanos, provocan tensión social, porque claro, empiezan a hacer estrategias de intentar contratar o de empezar a contratar población local que luego va a ser despedida, pero esa población local, en cuanto se ve con una nómina, defiende los emprendimientos mineros. Bien. Bueno, esto que no pretendo que leáis son los 20 plataformas que hoy forman parte de la agrupación de plataformas No a la Mina, pero sí os quiero comentar algunas cosas. Y es como que las empresas que están son responsables de esta explotación son sobre todo multinacionales ubicadas, sus sedes sociales, sus cuarteles generales en Canadá, en Australia, en fin. Voy a daros estos datos que vienen un poco a sintetizar toda esa relación que no se ve desde lejos, no pretendía tampoco que lo hicierais, pero sí voy a hacer una caracterización muy breve. Deciros que la mayor parte de estos emprendimientos los conflictos han comenzado en esta segunda década del siglo XXI, es decir, mientras que en América Latina el desarrollo a través del consenso de las commodities que se produce en la última década del siglo XX, el desarrollo ha tenido en la primera década del siglo XXI, en España viene con ese decalaje de una década. Es decir, la mayor parte de los emprendimientos han tenido lugar en esta segunda década del siglo XX. El 58% de los casos es una multinacional la que está detrás. En el 90% de los casos se localizan en comunidades autónomas que se consideran comunidades autónomas basadas en una estructura económica extractivista. Me estoy refiriendo al estudio que ha hecho Óscar Carpintero
de la Universidad de Valladolid, en la que identifica el metabolismo de la economía regional española y donde identifica que comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha son básicamente extractivistas, mientras que hay otras comunidades donde se concentra la inversión y el consumo y la transformación de esas materias primas. Luego se establece una relación de dependencia centro-periferia que parece perpetuarse con estas actividades extractivistas. Es decir, yo me imagino, y claro, decir una persona que está investigando, me imagino cuando uno estudia cuáles son las condiciones mejores para instalarse en la península ibérica, supongo que, y esto no es muy científico, pero supongo que a uno le orientan desde el punto de vista de la economía política a esas regiones que han sido desde hace décadas regiones extractivistas desde el punto de vista agrícola, pesquero, forestal, etc. Y luego, este gráfico grande lo que nos dice es que el 65% de los emprendimientos se localizan en zonas rurales de despoblamiento y envejecimiento, fundamentalmente. Es decir, que sí que hay razones, entendemos, sociales, económicas y políticas para la instalación de estos emprendimientos, porque el propio feldespato es un mineral que es el más común en toda la corteza terrestre. Entonces, el hecho de que se elija ciertos pueblos sujetos a la despoblación en Ávila, supongo que tendrá razones de tipo social o de tipo político, porque también se podría poner una zona que tiene una densidad de población similar, como pueda ser la urbanización de Somosaguas en Madrid, que es una urbanización de lujo. Bueno, de los grupos de discusión, pues cuando se extrae de las entrevistas ciertas cosas que vienen a apuntalar lo que uno dice, pues claro que todo esto, las personas que están en el frente de los movimientos sociales o participando en ellos, ven ciertas cuestiones que están absolutamente relacionadas con esos emprendimientos. Y uno de ellos, clarísimamente, es la despoblación. Es decir, parece que hay una estrategia premeditada para que la gente se vaya del medio rural y con ese problema, dice Nino, están todos. El territorio, esto lo dijo Valentín Cavero, y vamos, lo dijo porque surgió en una entrevista, dijo: Castilla y León es el territorio más despoblado de Europa, no tiene mucha rentabilidad, a no ser que alguien se quede con todo. Esto, Valentín, Alicia dice que usted lo dijo en un instituto de allí de Ávila, que le abrió mucho los ojos. Dice, claro, es un territorio despoblado, no tiene mucha rentabilidad, pero si me quedo con todo, quizás sí, ¿no? Y luego, pues la referencia a esos conflictos históricos, ¿no? Ahora hay mucha... Nino identificaba que es un histórico, lleva 40 años defendiendo la Sierra de Gredos, y dice, antes había mucha más efervescencia democrática, había mucha más movilización, había un mayor prestigio de los políticos, y entonces todos nos apoyaban. Bueno, pues esto es un poco a cuenta de este primer bloque de preguntas. El segundo bloque de preguntas tiene que ver con el contexto territorial en el que tienen lugar estos conflictos, y en concreto el triángulo del feldespato. Es decir, si todos los territorios están sujetos a esos procesos de despoblación y envejecimiento, hay factores que tienen que ver con la organización de la plataforma ciudadana, su forma de organizarse o la estructura de organización que han elegido o las estrategias que han llevado a cabo para que en unos sitios los resultados estén siendo positivos y en otros negativos. Es decir, todo no es un factor del contexto. También hay cuestiones internas a los propios movimientos que están dando la clave diferenciadora en los resultados del conflicto. Bueno, también nos apoyamos en algunos marcos teóricos. Decimos una hipótesis que la posición más o menos periférica de las unidades territoriales condiciona aspectos como la organización, la participación, la estrategia. Y aquí decimos si los territorios tienen el mismo grado de vulnerabilidad o dentro de estos territorios que se consideran península ibérica vaciada, los hay unos más vulnerables que otros. Bien, pues
Estos son algunos datos que os voy a pedir confianza porque no se ven, pero son unidades territoriales donde tiene lugar el conflicto del feldespato, Sierra de Yemas, Sierra de Ávila y Valle del Corneja, que son francamente negativos: pérdida de población, envejecimiento, baja densidad de población, que esto necesariamente no tiene por qué ser negativo, esto tiene que ver con un sistema de aprovechamiento de los recursos que daba lugar a esas relaciones entre población y territorio, pues ciertamente de baja densidad de población. Pero además ahora lo que hay son un desequilibrio enorme de las estructuras demográficas. Hay envejecimiento porque no hay población en edad activa ni población joven, porque hay falta de oportunidades. Y unida a la falta de oportunidades, a la falta de empleo y ese vaciamiento demográfico, hay vaciamiento de los servicios. Lo que hablábamos antes con Jesús Andrés, con el tema de la sanidad, el transporte, los servicios sociales, etcétera. Entonces hay un círculo que se alimenta en los tres casos. En los tres casos. Luego, ¿por qué en unos, ya veremos, los resultados del conflicto han sido de una manera y en otros de otra? Bueno, aquí apuntamos una ecuación que es exclusión territorial, exclusión social y económica y baja protección ambiental da lugar a un riesgo alto de privatización, a un alto riesgo de privatización de los recursos. Ha habido casos en el territorio, como ya hemos dicho, el agua pascual, los parques eólicos o la amenaza de los macrogranjas. Bien, pues fijaros, desde el inicio del conflicto, que había cuatro expedientes mineros, en el caso de la Sierra de Ávila ha sido denegado ya. En el caso de la Sierra de Yemas ha sido archivado, pero en el caso del Valle del Corneja, de haber dos proyectos de investigación, dos proyectos mineros, han pasado a ser 3. Es decir, lejos de solucionarse, se han aumentado. Es como si hubiese en esta segunda fase una estrategia empresarial de ver que fue un error tratar de tramitar a la vez en varios puntos geográficos diferentes de la provincia de Ávila varios expedientes, porque eso dio lugar a una unión de plataformas ciudadanas que actuaron en red y en absoluta sinergia y alianza. Así que dijeron, solucionado esto y desactivadas algunas plataformas y asociaciones que se crearon porque ha habido conflictos dentro de las plataformas. Ese es otro tema interesante de la gestión del conflicto interno, como puede dar lugar también a tensiones y a finalmente a rupturas, o simplemente se ha desactivado en el caso de la Sierra de Yemas porque ya ha desaparecido el riesgo. Luego vamos a concentrarnos en el sitio más periférico y más alejado. Claro, geográficamente, la cercanía a la ciudad de Ávila, como vamos a tener ocasión de comprobar, fue uno de los factores de éxito del conflicto en el caso de la Sierra de Yemas. Bueno, si tuviésemos que ver algunas causas de los conflictos, la gente se organiza porque no tiene apoyo de los políticos, y sobre todo de los políticos de sus alcaldes cercanos. Y entonces dicen que hay que defendernos creando asociaciones. No tenemos acceso al poder o a los sitios donde os decía que se diluyen las decisiones de llevar o no, ¿no? Bueno, de aspectos organizativos, bueno, pues deciros que en el caso de la Sierra de Ávila, la plataforma y la asociación se crearon un clima de sinergia y de absoluta complicidad. En el caso de la Sierra de Yemas se creó esas estructuras de movilización consensuadas. En el caso de la Sierra de Ávila se creó la asociación por un movimiento de escisión dentro de la plataforma, y en el caso del Valle del Corneja se crearon plataforma y asociación de espaldas la una a la otra en trabajos paralelos y nada sinérgicos. Unas creían que solo la movilización iba a ser, o la movilización podía ser la causa de que el conflicto se resolviese favorablemente, y otras creían que solo los tribunales serían capaces de solucionar el conflicto. Trabajaron separados, y ahora, bueno, viendo que las cosas se multiplican,
los problemas se multiplican es cuando están viendo ámbitos de confluencia. Bueno, esto lo saltamos. Se presentó una encuesta a las plataformas porque, claro, ellas veían que en su grupo de WhatsApp había 200 personas, pero no sabían quiénes eran desde el punto de vista del sexo, la edad, la formación. Entonces les ofrecimos hacer una encuesta que respondieron de una forma masiva y empezamos a ver pues algunos datos, pues como el género, la cuestión de género, como están mucho más presentes las mujeres, y esto dieron una explicación, son más combativas, son más luchadoras, el hombre es más pesimista. Si lo que van a poner lo van a poner, la mujer tiene otra mirada, otro alcance, cuida de la casa, cuida de la salud y lucha hasta el final, por lo menos eso es lo que ellos nos han dicho en las entrevistas, ¿eh? Estas son interpretaciones que yo extraigo de las entrevistas, o el caso de que haya mayoritariamente una población de cierta edad, entre 40 y 64 años, pero fijaros, la Sierra de Yemas, que para nosotros es una referencia de buen hacer, ha conseguido hacer partícipe a un abanico más amplio de la población, a jóvenes y a mayores. Bueno, estas son algunas cosas que hemos sacado del verbatim, que llamamos, de las entrevistas que hablan de todas estas cosas y que nos ayudan a interpretar los datos que hemos obtenido. Y algo que interesa mucho a Jesús Andrés, estos son la población residente, cómo se involucra, cómo participa la población no residente o la población vinculada y la población residente en las plataformas. Fundamentalmente, esto que veis aquí en naranja es la población vinculada o no residente o población de derecho en el municipio. Es decir, son gente que tiene mucho arraigo en el territorio, pero que no vive de forma permanente en él. Bueno, hay gente que dice que es esperanzador, que aunque se haya marchado la gente, siguen con vínculos muy grandes en el territorio, que les gustaría tener más apoyo de la gente del pueblo, y aquí alguien lo interpreta de una forma muy inteligente y dice, es que las personas que viven en el pueblo tienen lo que tienen los pueblos, esas estructuras caciquiles, en las que si el alcalde está a favor de la mina, lo que no quiere es que tú te vincules a la gente que no está en la mina. La gente no residente o vinculada es una población más libre, no tiene ataduras laborales ni ataduras en su actividad económica, vienen de fuera, ellos tienen garantizado. Los otros ven amenazada su explotación ganadera, su explotación agraria. Bueno, y hay otra gente que lo ve sin a lo mejor esa, ¿cómo deciros? Bueno, a lo mejor la población vinculada también, hay una persona que trabajó en la Sierra de Yemas que dice, bueno, lo de la población vinculada está bien, pero no están en el día a día. Y una lucha, una resistencia contra unas minas exige acciones casi cada día, exige estar permanentemente en la Junta de Castilla y León viendo los expedientes, y la gente vinculada viene a una manifestación, viene en verano, están unos días, otros no. O sea, no es tampoco quiero transmitir un rol ideal. Lo salto. Bueno, no lo salto. Lo que sí que quiero decir es que obviamente cuando el territorio que está amenazado por un conflicto minero está cerca de una gran ciudad, la movilización es mucho mayor. Cuando esa gran ciudad lo que ha dado por su desarrollo industrial es trabajo a la gente de los pueblos de alrededor de la ciudad, es gente que, aunque no reside en esos municipios, vive en Ávila y está muy vinculada. Y cada vez que hay que movilizarse, lo hacen porque están a 10 kilómetros. Cuando ha habido una dinámica migratoria, como ha pasado en el Valle del Corneja, que ha sido Madrid, Cataluña o País Vasco, la situación es mucho más complicada, cuesta mucho más movilizarse, como dice Víctor, del Valle del Corneja. La cuestión geográfica nos cuesta y hay que tenerla en cuenta a la hora de plantear acciones. No es igual mover a gente de Ávila que está en Ávila que a gente de Madrid que tenemos que poner autobuses para que vengan. Bueno, tampoco me voy a detener aquí y bueno, sí que me voy a detener en el sentido de que
La ocupación, la profesión de las personas que forman parte de las plataformas es determinante. Muchos de ellos son abogados, han tenido que bregar con todo el tema de los recursos, con todo el tema de los plazos para presentar recursos, requerimientos, todo el tema ¿no? Pero también ha habido periodistas que han hecho un trabajo de comunicación con los medios formidable. Esos están dentro de las plataformas, eso claro que ayuda. Entonces, bueno, pues esto es un poco también la realidad que hay detrás de todas estas plataformas ciudadanas. Esta es una cuestión de la participación. La participación en las plataformas no es una participación masiva, 24/7 que dicen los jóvenes, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es puntual, la mayor parte de la gente. La responsabilidad recae sobre un grupo reducido de personas, que son las juntas coordinadoras, que forman 7 o 10 personas. Esto es una cuestión a gestionar, no es malo. Esto es una cuestión que la gente permanece inactiva o latente en tanto cuanto no hay movimiento. Hay una junta coordinadora que asume la responsabilidad del trabajo diario y está informando, está moviendo el expediente, está moviendo notas de prensa, está moviendo reuniones con políticos. La gente ve que el movimiento no se ha detenido y eso es suficiente para estar latentes. Y luego, pues, los motivos que llevan a las personas a participar en estos conflictos, el arraigo, la identidad, sigue siendo protagonista. O sea, la gente se siente, como ellos dicen, se siente con sus recuerdos, se sienten con sus vivencias en sus pueblos, sus padres que han hecho un enorme esfuerzo por sacarles a ellos adelante y lo han sacado de la tierra que ahora mismo les toca defender. Y como ellos muchos dicen, ahí tengo enterrados a mis muertos y esto me legitima. Cuando alguien dice, Tao, tú no vives aquí, ya, pero tengo enterrados a mis muertos. Entonces, claro, la cosa es seria. Ya estamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues estas son las estrategias que han llevado a cabo. Simplemente deciros que, obviamente, el Valle del Corneja, que está en una posición mucho más en desventaja con respecto a las otras, se ha tenido que apoyar mucho más en acciones conjuntas. Es decir, el Valle del Corneja, actividades individuales ha hecho 19, pero ha participado en 49 actividades conjuntas. La Sierra de Yemas, que está al lado de Ávila, ha hecho más actividades individuales que conjuntas. Luego, esto da también lugar a unas estrategias y a unas dinámicas de conflicto diferentes. Los marcos o los repertorios de acción, obviamente no es igual cuando una actividad actúa sola que cuando actúa en alianza. Se multiplican los repertorios de acción porque ya no dependen solo de tus recursos. Esto tendría que ver con la teoría de los recursos. Y esto es un poco la dinámica de los conflictos. Momentos de pánico, momentos de intensidad alta en las actividades, momentos de intensidad media, intensidad baja. Esto siempre decimos a las plataformas, a la gente que se incorpora, que no se ansíe, que esto es una lucha de largo plazo y que esto lo que hay que hacer es gestionar los tiempos. Así que, bueno, nada más, Maribel, siento mucho el haberme dilatado un poco más, pero bueno, estos son los resultados del conflicto. Desde el punto de vista de los proyectos mineros, unos se han archivado, otros han salido nuevos. De los impactos potenciales, pues qué deciros. De la respuesta institucional no hay expectativas que se cambie la legislación minera, que es lo que están pidiendo las plataformas. Se nota o se percibe una falta de transparencia en los movimientos de los expedientes, de falta de información a las plataformas mineras, pero los resultados en cuanto a las relaciones comunidad y poder y las transformaciones que han ocurrido al territorio han sido muchas. Nuevos actores en el territorio, mayor conciencia social, un conocimiento adquirido en conflictos. Ya la gente, si hay un incendio como hubo el año pasado en la Sierra de las Parameras, salta, ya tiene el resorte, ya saben cómo están organizados, saben quiénes, cómo, y una capacidad de movilización. Muchas gracias y nada, os iba... Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición, que yo creo que ha sido esclarecedora de cómo funcionan las dos partes, ¿no? Las empresas, por un lado, para extraer esos recursos y esa debilidad de la movilización dentro de territorios de tan baja densidad y tan envejecidos, ¿no?
Pero, y como bien has dicho, estábamos señalando, estamos pasados de tiempo, pero si hay alguna pregunta breve o... Sí, sí. Perdón. Toma. Toma el apuntamiento. Toma el apuntamiento. Un apuntamiento que a lo mejor, porque Jorge ha querido dar tanta información de los procesos sociales, de las plataformas, y claro, cuando has dicho las estrategias y los productos estratégicos, es fundamental tener en cuenta ahora mismo, y sobre todo después de la pandemia y de las relaciones de las ciudades con los entornos rurales, cuáles son esos productos estratégicos que necesita la economía global, que necesita la economía europea, y hay 3 productos estratégicos claves. Uno, los minerales no metálicos, carbón, otros minerales, han pasado una fase de explotación extractiva muy fuerte, y ahora están los minerales no metálicos. El feldespato, que él señala ahí, es un recurso que era banal, en principio, que se empleaba en la construcción, pero el sistema central ibérico tiene mucho feldespato, porque se introduce en el granito, y es una formación clave del granito. El sistema central nuestro tiene el granito y los grandes filones, y por lo tanto es un material estratégico para muchos productos de altísima calidad, empezando por los vidrios y otros productos que ahora requieren toda la maquinaria de medicina, todas las nuevas maquinarias, etc. Y ahí hay un recurso de futuro. Segundo gran recurso, indudablemente el agua. El agua es el recurso básico, junto con esto. Y en esa zona, que las nacientes del sistema central son fundamentales para la alimentación de nuestros ríos, el Tajo hacia el sur, el Douro hacia el norte, ahí están las aguas de máxima calidad, que se vienen explotando desde la época romana. Y esas aguas de alta calidad ahora mismo tienen una demanda vital para las poblaciones, para el abastecimiento, pero también para la industria. Y hay industrias poderosas del agua, como en España, un gran capital, que es Pascual, que es una asociación de los productos agroalimentarios, que se ha ido apropiando poco a poco de las aguas nacientes. Como aquí tenemos las aguas de la Serra de la Estrela y sus nacientes. Es un recurso social, público, etc. Y ahí hay muchos intereses. Por de pronto, no voy a contar aquí mis experiencias, pero yo tuve que hacer un informe para que nos apropiasen del agua del río Corneja, que es un río humilde, ni lo habréis oído nombrar nunca, pero está ahí, en el sistema central, y que produce agua constante, permanente, de altísima calidad. Bien, y el tercer recurso estratégico, sin duda alguna, son nuestros bosques. Nuestros bosques, que marcan el equilibrio en el ambiente climático, en el equilibrio climático. Nuestros bosques amortiguan, todos los bosques del mundo amortiguan los contrastes. Lo ha contado Mesías al hablar de la Amazonía, y ese equilibrio se ha roto. Y ahí hay también muchos intereses, desde el punto de vista de las grandes compañías. Por lo tanto, hay que estar vigilantes. En el discurso tiene que haber unas prioridades.
Y desde el punto de vista territorial hemos visto en nuestro caminar ayer algunas necesidades de transferencia de conocimiento educativas y cívicas. Y quizás nos falta decir algo más. El poder de las grandes ciudades. Madrid reclama agua, Madrid reclama productos agroalimentarios, Madrid reclama territorios de gran calidad ambiental y nosotros no tenemos ninguna deuda con Madrid. Hay que cambiar el discurso. Los que tienen la deuda con nosotros es Madrid. Y ese discurso hay que cambiar. Es mi opinión. Gracias. Una intervención muy oportuna. Por favor, sed breves porque vamos acumulando retrasos. Obrigada. O meu nome é Olga Afonso, eu vivo em Vila Formoso, fronteira, Portugal-Espanha. Eu queria fazer eu percebi-me que o estudo é muito sociológico, não é? Muito baseado nas reações das pessoas e tudo isso. Eu queria saber, e não é que eu seja defensora das minas nem nada disso, porque também não gostava de ter uma no meu quintal, o que é que levou essas pessoas a unirem-se? Ou seja, de repente havia iminência de haver ali uma mina à porta. E se essas pessoas foram movidas pelos impactos ambientais que elas suspeitam que possam ser muito negativos para a sua saúde, nomeadamente, e se foi isso, se fundamentaram antes, ou seja, se leram estudos, se informaram, ou se foi uma coisa às vezes mais emocional, porque nós também somos seres não só racionais, mas somos muito emotivos. Obrigada. Un poquito en alguien que me dé unas ideas, alguien en español, ya lo siento. Ay. Perdón, no lo sabía. Estaba hablando en mi lengua nativa. No hay problema. Es el siguiente, es que yo querría saber cuáles han sido los motivos que han llevado a las personas a juntarse para manifestarse contra las minas, porque no sé si son motivos emotivos. Porque, vamos a ver, no sé si ellas sabían de todos los impactos negativos que podría haber en su salud, en el ambiente, y si realmente, bueno, todo existe porque solo el hombre ya cambia el mundo, ¿no? Pero si son tan malos así, y si ellos se han fundamentado antes de reunirse y manifestarse contra las minas, porque a nadie le gusta tener una mina, pero es verdad que si no lo hacemos aquí en Europa, después vamos a cargar los otros continentes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que les llevó a las personas a unirse fue la defensa de su territorio, la defensa de su sierra, la defensa de lo que sus ancestros habían construido históricamente durante muchos años, ¿no? Entonces ellos siempre hablan de los yemeros siempre hemos defendido nuestra sierra. Fue un coto redondo hace no mucho tiempo, hasta mediados del siglo XX. Esto quiere decir que era propiedad de un aristócrata al que le pagaban una renta anual. Esto estamos hablando de 1940 y tantos o 1950, no estamos hablando de la Edad Media. Y ellos hicieron un enorme esfuerzo por comprar las tierras a ese aristócrata. Es decir, ellos tienen una defensa, un sentimiento de defensa de su sierra muy grande. Luego es verdad que con la dinámica del conflicto se han ido informando de los impactos, han ido solicitando informes sobre la calidad del aire, sobre las aguas, cómo eso iba a repercutir a futuro. Y es verdad que el movimiento de justicia ambiental dice no en mi patio de atrás ni en ningún otro sitio. Es decir, los minerales pueden ser necesarios, pero yo también tengo derecho al acceso a unos recursos, a una calidad, a una calidad de vida y a que donde yo he decidido vivir pueda seguir viviendo. Estamos hablando de minas que se proyectan, el proyecto de explotación, a 300 metros escasos de las casas. Estamos hablando de un polvo de sílice que genera la extracción de feldespato, que genera, y está comprobado y está estudiado, cáncer
de pulmón, la empresa Cosentino, que pretende explotar el feldespato en la mina del Corneja, tiene un conflicto laboral con sus trabajadores porque hay una alta prevalencia de cáncer de pulmón en los trabajadores que inhalan esas encimeras que hacen y que pulen con el feldespato que extraen y con otras minas. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué mis mayores? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi pueblo tiene que soportar esto? ¿Y qué beneficio? De eso trata la justicia ambiental. Que los beneficios se van a determinados lugares donde hay empleo, donde se concentra el capital, a determinados bolsillos, porque son multinacionales, y los impactos los sufre la población local. Entonces, a tu pregunta, en un primer momento hay algo emotivo, hay algo muy de unión de los que estamos por defender nuestras sierras, se llena una iglesia entera de vecinos diciendo qué es lo que pasa, y lo siguiente les empieza a mover es a otro conocimiento de cuáles son los impactos que esto nos va a generar, ¿no? Entonces hay una labor de formación, claro, sobre las cosas, ¿no? Tenemos que terminar, lo siento, porque seguro que hay muchos más interrogantes, pero Jorge va a quedar un ratito con nosotros, y alguno de forma más individual, y damos por concluida la conferencia agradeciéndote la exposición y lo que nos has ilustrado sobre este tema, y casi sin dilación creo que vamos a dar paso ya a los paneles, uno en esta sala y otro en el otro lugar, como esta mañana señalaba Ruiz. Muchas gracias.